Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta diplomatura de extensión del programa Cannabis de la Universidad de San Luis que desarrolla junto a UPAC. Y en este año 2023 tenemos el acompañamiento de Proyecto Cáñamo, a quien agradecemos por su participación. Estamos dando inicio a la primera clase asincrónica de esta diplomatura de cultivo y desarrollo de la cadena productiva de la planta de cannabis en Argentina. En esta primer clase vamos a tener la presencia del profesor Lautaro del Monte, quien va a hablarnos sobre la historia de la planta de cannabis. El profesor Lautaro del Monte es profesor de historia, militante canábico, participante de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el abordaje de la planta de cannabis sativa L, y docente del curso de posgrado de la Universidad de la UNR, de la Facultad de Ciencias Médicas, el abordaje integral de la planta de cannabis para la salud. En este caso nos presentamos, somos Nerina Seriani y Emilio González, quienes vamos a estar a cargo de estas clases asincrónicas, acompañando tanto a docentes como a alumnos a lo largo de estas clases de la diplomatura. Le damos la bienvenida a Lautaro y lo dejamos con su clase. Bueno, hola Nina, hola Emi, hola Fran. Bueno, una vez más es un gusto, un honor estar presente en estas formaciones tan importantes para la comunidad en general y bueno, quería agradecerles primero al programa de cannabis de la Universidad Nacional de San Luis, también a UPAC, a la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas, y a Proyecto Cáñamo, que bueno, muy amablemente me invitaron para formar parte de este plantel docente de excelencia. Bueno, vamos a empezar con la presentación para ya ponernos en tema y arrancar porque tenemos un recorrido bastante extenso. Bien, bueno, ahí se ve bien la presentación, ¿sí, no? Perfecto, se ve todo bien. Bien, bueno, como esta suele ser, y en este caso también lo es, la primera clase, vamos a hacer una aproximación general a la planta de cannabis. La planta de cannabis sativa, bueno, es una planta dioica, o sea, tiene dos géneros, el género masculino que libera polen, el género femenino que recepciona ese polen y produce la semilla en el interior de sus cálices, como vemos en la ilustración. Vemos en el lado izquierdo a la planta macho y en el lado derecho a una planta hembra ya fecundada. Y bueno, y abajo podemos ver los cálices y cómo es el proceso de formación de semilla. Y a la izquierda, en el margen izquierdo inferior, vemos una flor macho que al abrir estas campanitas que tiene, estos capullitos que tiene, libera el polen que va a recepcionar la hembra. Bueno, estas son cuestiones básicas, importantes que me parece nombrar porque después nos van a servir de apoyo en el resto de la clase de historia, que no es una clase de botánica, ¿no? Bueno, hay que decir que hay tres variedades principales, o sea, la especie es la misma, pero tiene diferentes variedades por la selección artificial que ha hecho la humanidad, pero también por el desarrollo en diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Tenemos la cannabis sativa sativa L, la cannabis sativa indica y la cannabis sativa rudelaris. Hay que decir también que los usos de la planta son muy variados y ahí entramos en otra cuestión. Bueno, la planta se puede usar para con diferentes aplicaciones, digamos, para producir diferentes bienes, diferentes insumos para la vida humana. Y esto, bueno, vamos a ver ahora cómo se da ese desarrollo a lo largo del tiempo, pero primero vamos a nombrar las diferentes aplicaciones, los diferentes bienes que ha producido la humanidad. Uno de esos usos de esos bienes ha sido el alimento a través de las semillas. Eh, la semilla de cannabis es muy rica bueno, en valores nutricionales. También se ha utilizado mucho en la industria, o sea, en lo que hoy llamamos cannabis industrial.
se ha podido desarrollar, bueno, diferentes insumos a partir de la fibra y también del tronco de la planta. Ahí vemos en el margen inferior izquierdo, vemos bueno, un tronco de cannabis sativa con su fibra abierta, ¿no? Para que podamos ver cuál es la parte de fibra y cuál es la parte del tronco. Y por último, mencionar que hay un último uso, o un uso más para mencionar, que es, y de los más importantes, que es el uso medicinal, ¿no? También podemos hablar de que es espiritual, religioso, ¿no? Depende de la cultura, va a haber diferentes acepciones a esta implementación. También se le llama recreacional o uso adulto en la actualidad. Y se produce con, o se llega a este tipo de uso con el extracto de la resina de su flor hembra. Como les mencioné antes, hay flores hembras y flores macho. Lo ideal para producir resina es sembrar una planta hembra y llevarla hasta el final del proceso sin ser fecundada. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la planta va a producir más resina para poder receptar alguna partícula de polen para producir esas semillas bueno, que es el fin de la vida, ¿no? Reproducirse. Pero bueno, sin fecundar va a producir más resina, por lo tanto vamos a tener más principios activos, mayor cantidad de principios activos, y eso nos va a permitir tener un mejor resultado por planta, ¿no? Entonces, bueno, acá en este gráfico que tenemos a la derecha podemos ver las diferentes aplicaciones, ¿no? Como papeles, textiles, medicinas, alimentos, aceites esenciales, suplementos nutricionales, cama de ganado, alimento de aves de corral, cosmética, materiales de construcción. Bueno, los usos son múltiples, pero bueno, ya vamos a ver a lo largo de la historia cómo se fueron desarrollando estos usos también. Entonces tenemos que primero ubicarnos que en el tiempo y en los procesos de la humanidad misma, y pensarnos, bueno, en ese neolítico, ¿no? En ese tiempo en el que la humanidad se va adaptando al sedentarismo, o sea, se empiezan a quedar en lugares estipulados. Antes la humanidad era en su totalidad nómade y vivía de la caza y la recolección. Acá va a ir desarrollando una agricultura, una ganadería, la domesticación de plantas y animales. Va a hacer que se vayan seleccionando especímenes de estas, justamente de estas especies, de estas plantas y de estos animales, y se vayan seleccionando los mejores, ¿no? La mejor, bueno, la que da mejor producción o mayor efectividad, etc. La cannabis sativa es originaria de Asia Central y va a ser domesticada, es de las primeras plantas domesticadas hace 12.000 años, en el 10.000 a.C. Hay dos teorías principales. Una plantea que es originaria del Hindu Kush, que es esta región que tenemos entre Afganistán, Pakistán y la China, es una cadena montañosa. Y la otra teoría, que tal vez es la más probable o la que mencionan más autores, que es originario del macizo de Altai, acá que está entre Mongolia, Kazajistán y la actual Rusia. Desde ahí, bueno, la humanidad empezó a hacer uso de la planta y va a distribuirla por diferentes lugares del globo, digamos. Entonces, vamos con los primeros vestigios o con los vestigios más antiguos que tenemos, y el más antiguo que marcamos es en el 8000 a.C., hace 10.000 años aproximadamente. Se ha encontrado una vasija de cerámica, fragmentos de una vasija de cerámica marcada con fibras, ¿no? Bueno, sabemos que el cáñamo, o sea que la fibra de cannabis sativa, es de las plantas, de las primeras plantas que se utiliza con este fin, con un fin textil. Por lo tanto, es muy probable que esa fibra haya sido de cáñamo. Bueno, los diferentes usos, digamos, si bien este es uno de los vestigios que tenemos, el uso de fibra de cáñamo, no hay evidencia de que uno
haya sido por encima de un desarrollo, haya sido por encima del otro, de los usos, quiero decir. Posiblemente el uso textil acompañaba al uso medicinal, pero bueno, la evidencia que tenemos es esa. Respecto al uso medicinal o al uso terapéutico, tenemos este otro hito del 2800 a.C. aproximadamente, en el que aparece este ser mitológico, Shen Nun, podríamos traducir como el granjero divino, que le incluye en la primera farmacopea de la historia de la humanidad. La incluye, bueno, y dice que se puede tratar diferentes males, pero que mucha de ella puede llevar a la locura. Bueno, hace mención de la cannabis y también para mencionarles que en los ideogramas chinos, ahí tenemos en la esquina superior izquierda el ideograma de Ma. Los ideogramas son representaciones de diferentes cuestiones en el alfabeto chino, y esta representa al cáñamo o a la cannabis, ¿no? Se pronuncia Ma, eso que estamos viendo. Bueno, la siguiente parada es la India, en el 1600 a.C., en el siglo XVII a.C., que aparece en el texto sagrado de la Atharva Veda, de la religión hindú, y se la describe como fuente de felicidad. Es fumada en servicios rituales, en servicios y rituales religiosos, y de esta forma va a entrar también en la Ayurveda, como, o sea, del uso religioso, va a permitir explorar usos medicinales, y se va a tratar en la India desde estos tiempos para tratar la epilepsia, la rabia, la ansiedad o la bronquitis. Siguiendo, bueno, para pensar este movimiento de la planta de cannabis, vamos a ver que se mueve junto con la humanidad, con los lazos comerciales, con los lazos migratorios entre diferentes territorios del planeta, y en Europa se va a cristalizar el uso sobre todo textil, ¿no? Sin embargo, en otros espacios más cercanos a la línea ecuatorial, como el sur de Asia, Medio Oriente o el África, los usos van a ser más variados, religiosos, medicinales, aunque también textiles. Hablando de África, nos metemos en el antiguo Egipto para resaltar la mención en el papiro Ebers de la cannabis como antiinflamatorio, ¿no? Esto nos da evidencia de que, bueno, de que la cannabis en realidad estuvo presente en la mayoría de las culturas que conocemos como ancestrales. Bueno, después nos toca hablar de la antigüedad en el mundo europeo. En el mundo europeo, si bien no se conocía tanto su uso que hoy conocemos como recreacional, ¿no? El uso de la resina o el uso medicinal, los romanos, por ejemplo, van a tener prendas traídas con telas traídas de Asia, de cáñamo, ¿no? También se le va a mencionar de materia médica, el principal manual de farmacopea escrito por Dioscórides, y se la va a usar para dolores de muela, aliviar dolores de parto, y va a haber uso hedonístico en pasteles y las semillas, ¿no? O sea, se consideraba de buena educación en las familias de clase alta romanas de servir semillas de cáñamo cuando tenías invitados, cuando se tenía invitados. Luego la caída del Imperio Romano va a ser quitada de la farmacopea, y bueno, luego vamos a hablar de eso, de la edad oscura, digamos, de la Edad Media. Acá hay un dato importante, y también hay que decir que es una teoría, pero es una teoría que tiene varios fundamentos. Después vamos a revisar algunos, digamos, en qué se apoya esta teoría. Pero bueno, hay postulaciones y indicios que nos podrían sugerir que Jesús habría usado el aceite o el aceite de la Santa Unción, el cual tenía cannabis en su composición. Este óleo se lo conoce como un óleo sagrado, el aceite de la Santa Unción, y bueno, diferentes teorías postulan que Jesús habría
habría divulgado la receta entre sus discípulos y él mismo la habría usado para realizar sus milagros curativos. Bueno, acá pasamos a hablar del mundo del Islam en la península arábiga. Mahoma, el profeta del Islam, va a aprobar el uso del cannabis, que es previo a él, por supuesto, y va a prohibir el uso del alcohol, ¿no? Contrario a la religión católica. Ahora vamos a ver qué pasa en esta Edad Media. Bueno, hay que decir que la Edad Media es una periodización que usamos pensando en Europa, pero si vamos a hablar de ese periodo, también podemos pensar en diferentes espacios, como en Medio Oriente. En Medio Oriente también hay vestigios hay pruebas, evidencia de su uso medicinal. Avicena la nombra en el canon de la medicina y la menciona para tratar gota, edema, heridas infecciosas o dolores de cabeza agudo, y se la va a estudiar entre el siglo XIII y el siglo XIX. En África vamos a tener el siglo de oro árabe, ¿no? En el cual el Islam va a florecer y se va a expandir la cultura árabe por el resto del norte de África, partes del sur de Europa, y también en el este de África. Esa influencia o ese comercio tan rico va a incluir a la semilla de cannabis y rápidamente en África, en el continente africano, se la va a adoptar como, bueno, como medicina, pero también con sus usos espirituales, digamos. Bueno, también va a ser tratada, esos usos medicinales van a ser tratar la malaria, el asma, la fiebre, la disentería. Y por último, vamos a hablar de Europa en la Edad Media, en la cual, bueno, es una época que se le ha llamado mucho tiempo la época oscura. En realidad, lo que sucede es que el conocimiento queda aislado, eh, la- 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 los conocimientos empíricos dejan de tener importancia y pasan a tener importancia, bueno, lo que dice la institución más importante de ese momento, que es la iglesia, ¿no? Donde el conocimiento se queda aislado y además es el único lugar donde se reproduce. El papel que va a ser de cáñamo justamente o casualmente va a ser importado de Oriente, por lo tanto va a ser un objeto de lujo. Y la Inquisición, bueno, esto que les decía antes, va a prohibir los métodos empíricos por un lado y la medicina herbaria por otro, ¿no? Claro, los cuidados sanitarios terminan teniendo su peso en la fe y en las plegarias, o sea, no, esa era la forma de curarse, ¿no? Pidiéndole a Dios. Sin embargo, como les mencioné antes, el uso textil sí está extendido y sí se usa esta cannabis sativa que vamos a mencionar o que vamos a pensar como la cannabis especializada en Europa, que va a tener ciertas características, ¿no? Cuando hablamos de cannabis sativa, hablamos de una planta alta y de una planta que es buena para producir fibra. ¿Por qué es buena para producir fibra? Bueno, justamente por su estatura y, o sea, y tenemos muy pocas evidencias de que haya habido uso medicinal en Europa en esta época, ¿no? Lo que sí aparece mencionado en los herbarios europeos, también aparece en la heráldica medieval, o sea, hay casas y, o sea, familias y lugares que llevan su planta, ¿no? En el escudo, como forma de reconocer el aporte a la economía como insumo que es el cáñamo, ¿no? Bueno, cerrando la Edad Media, vamos así, sí ahora a pasar a nuestro continente, a pensar nuestro continente, el continente americano, cómo llegó la cannabis a América. Como dije antes, no es originaria de América, por lo tanto los pueblos originarios no la tenían, no la tenían presente en sus medicinas, pero los europeos van a traerla a la cannabis justamente con este fin que les mencionaba antes, con el fin de producir cáñamo. Pensemos que el cáñamo es eh, es el principal insumo para producir telas.
o sea, las cuerdas, las velas que tienen los barcos de los colonizadores, las prendas que tienen los colonizadores van a ser de cáñamo. Otra forma por la que ingresó la cannabis al continente es a través de las personas traídas del África, esclavizadas, que ya tenían uso de la cannabis, sobre todo los angoleños, o los de la región de la actual Angola, van a traer la semilla de cannabis y la van a usar para fumarla, por ejemplo, en el pango, bueno, después lo va a mencionar Úrsula en su clase. Eh, Así que bueno, ahí podemos diferenciar los usos que le dan los criollos o los descendientes de los europeos y los africanos. Esto se va a mantener así separado y vamos a ver qué políticas tienen los europeos para incentivar esa producción cañamera. Bueno, en el 1545 se difunde... no, vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir acá, porque acá, claro, ahora sí, hablamos en los siglos XVI, XVII y XVIII, tenemos diferentes hitos, diferentes registros en los que la cannabis ha sido incentivada, el cultivo, sobre todo con este fin de cáñamo. Tenemos en 1545, el rey de España manda a plantar a los diferentes virreyes cáñamo, ¿no? Pensemos que este insumo es fundamental para el principal medio de transporte, que son los barcos en este momento, ¿no? Los barcos impulsados a vela. Por lo tanto, es muy importante obtener este tipo de insumos. También lo quieren para obtener alimento y fármacos, pero el principal interés es el de las telas. Bueno, en 1619 tenemos registro que en Paraguay se planta cáñamo y se comercializan sus semillas con Brasil. En Rusia, para el 1633, Rusia va a ser el principal importador de cáñamo, eso hasta principios del siglo XX, e Inglaterra va a llevar cultivos de cáñamo a sus colonias, ¿no? Aparte de lo que mencionábamos antes, Inglaterra lo va a incentivar muy fuertemente con bastante éxito. En 1779 tenemos un registro que en la Capitanía General de Chile es el único territorio en el que la corona logró cultivar cáñamo con éxito, ¿no? Después de esa orden de 1545 de Carlos I. eh, bueno, Chile parece ser el principal lugar donde prendió la planta de cáñamo, eh, aparte de Paraguay, evidentemente. Y este cultivo en Chile va a ser muy importante hasta el año 1974, cuando la dictadura de Pinochet prohíba la planta, ¿no? Va a estar durante casi 200 años como productor cañamero. Bueno, ahora parece que se van abriendo de vuelta esas posibilidades en nuestro país vecino. Bueno, luego hay que mencionar en 1753 a Linneo, que es el que la nomencla, el que le da nombre a la planta de cannabis, sativa L. Bueno, la L es por Linneo, porque es quien la nombra, quien la clasifica, y va a aparecer en el libro Especies Plantarum, volumen 2, como cannabis sativa L. Bueno, hay diferentes postulados de por qué se llama cannabis sativa, pero bueno, uno de ellos hace alusión a a cana, ¿no? Como caña, a bis por la cuestión dioica de los dos sexos, y sativa significa que es una planta cultivable, ¿no? Cultivada. Así que bueno, ahí tenemos de por qué se llama cannabis sativa L. Y ahora vamos a ver, en instantes vamos a ver por qué hay otras o cómo se llama esa otra cannabis. Bueno, esto lo va a mencionar Úrsula más adelante, a la influencia de Manuel Belgrano en nuestras tierras para el cultivo de cannabis. Y acá hay que mencionar
la introducción de la planta de cannabis en el mundo occidental. ¿Por qué? Hay que mencionarla. Bueno, en realidad el uso medicinal va a ser introducido por este señor, William O'Shaughnessy, que es un médico militar irlandés que se va a hallar en la India, colonia, para ese momento colonia británica, y en la cual va a conocer a la cannabis sativa, perdón, a la cannabis índica, y va a hacer investigaciones clínicas, ¿no? La planta ya se usaba en la India y él va a hacer investigaciones clínicas ahí y las va a llevar junto con la planta hacia Gran Bretaña, ¿no? Con esta él va a probar que se puede tratar cólera, reumatismo, rabia, tétanos, convulsiones. La cuestión es que al llegar a Inglaterra, estos preparados que hace a partir de la cannabis índica son un éxito y va a entrar en todas las farmacopeas o en la mayoría de las farmacopeas del mundo occidental y se va a convertir la cannabis en en el analgésico mayor usado, más usado de las primeras décadas, perdón, hasta las primeras décadas del siglo XX. Esta cannabis índica tiene características muy diferentes a la cannabis sativa. La cannabis índica es una planta pequeña, con muy buena producción de resina, es producto de la especialización del lugar, de la India, de donde se desarrolló, y, y bueno, va a tener mucha carga resinosa, por lo tanto va a ser muy buena para extracciones, ¿no? Para extracciones de sus principios activos. Eh, Esto también, estas plantas se van a ir, estas cannabis índicas se van a ir cruzando con las cannabis sativas europeas, por lo tanto, hoy, por ejemplo, es muy difícil hablar de que hay una planta de cannabis 100% sativo, 100% índica, porque justamente lo que pasa es que bueno, ya se fueron haciendo híbridas una con la otra. Bueno, y pasamos a finales del siglo XIX y acá, bueno, hay que pensar algunas cuestiones claves. Se va a ir preparando el terreno para instalar el discurso prohibicionista en el mundo. ¿Qué pasa? Bueno, el capitalismo va creciendo, se va tornando global y se va a ir racionalizando la producción, sobre todo con la Organización Científica del Trabajo, con el Taylorismo, y se va a requerir un disciplinamiento de la clase trabajadora, ¿no? Que ya no es esclava, ¿no? Que ya no es justamente esclava, sino que empieza a ser asalariada, ¿no? Con la revolución industrial, y esto implica que, bueno, hay que disciplinar a esa clase trabajadora y hay que enmarcarla en diferentes, digamos, se van a castigar diferentes actitudes. Por ejemplo, la actividad ociosa o la recreativa, ¿no? Ligada a actividades culturales que no son ni occidentales ni cristianas, en las cuales encontramos el uso del cannabis. De esto van a hablar después, van a verlo después en la clase de Úrsula, que va a contar sobre el desarrollo del cáñamo, perdón, del pango en Argentina, el uso del pango en Argentina. El uso del cáñamo industrial va a continuar para finales del siglo XIX y entrado el siglo XX. Se producen telas y papel. Pensemos que el papel en este momento es principalmente de cáñamo, es un papel resistente, duradero, es un papel que se usó, por ejemplo, en la primera Biblia impresa, en la Biblia de Gutenberg, o sea, es un papel de muy alta calidad, pero en el terreno naval, bueno, va a ir perdiendo lugar por la máquina a vapor, ¿no? O sea, se abandona la vela por la máquina a vapor, y también hay una falta de tecnificación en el campo, como es la máquina cosechadora de cáñamo, que recién va a aparecer a principios del siglo siguiente. Bueno, acá hay que mencionar esto también, ¿no? Aparece el petróleo y sus derivados, y la minería también, que empiezan a competir con el cáñamo. Después lo vamos a ver un poco mejor, pero bueno, empiezan a aparecer los productos sintéticos, ¿no?
También tenemos que pensar en el uso del algodón, ¿no? O sea, se extiende el uso del algodón. Bueno, ya con la esclavitud se había, o con los procesos esclavistas en diferentes lugares, se, se había ido ganando lugar el algodón, que bueno, que es una tela que es más suave, es una tela que se rompe más rápido también, o sea, el cáñamo es hasta 5 veces más resistente que el algodón, y por lo tanto, bueno, el uso del cáñamo para vestimenta también va a ir siendo reducido. Y por último, mencionar, bueno, volver al tema del papel y a la pulpa de madera, que estos dos productos, tanto el algodón como la pulpa de madera, van a, van a venir a suplantar al cáñamo, ¿no? Ahora vamos a ver qué relación hay entre el cáñamo o el papel y la pulpa de madera y la prohibición. Eh, bien. Bueno, ahora pasamos a la siguiente presentación, si me permiten. Bien, vamos a pasar a esta. Bien, y acá se nos bifurca la línea de tiempo porque, bueno, vamos a pensar las cuestiones que permitieron avances en el cannabis o en el mundo del cáñamo en el siglo XX y también en el siglo XXI. Y vamos a pensar también las cuestiones que obstaculizaron este tránsito o esta industria o a estos diferentes usos de la planta, ¿no? Entonces tenemos que decir que el Imperio Ruso sigue siendo el mayor productor de cáñamo en este momento, para principios del siglo XX. Y bueno, y la cannabis sativa L con los cruces de la índica era utilizada como medicamento en gran parte del mundo, como les mencioné antes. Bueno, acá no... Perdón, estoy al final de la presentación. Volvemos al principio. Ahí está. Estas son las cuestiones que les mencionaba antes. Y ahora empezamos a hablar de la década del 10. Bueno, en Estados Unidos, en 1916, el gobierno va a publicar el Boletín 404 del Departamento de Agricultura, que incentiva a que se plante cáñamo. Como les mencioné antes, es un insumo muy importante. Los países no han abandonado su uso, ¿no? La- estos reemplazos de lo que les hablaba antes son progresivos y el cáñamo aún en este momento es de vital importancia para las economías del mundo. Así que bueno, como les mencioné antes, estaba el problema de la máquina cosechadora y la máquina descortezadora de cáñamo. Se patenta una máquina descortezadora en el 1919, lo que habría aumentado mucho la producción, pero perdón, la productividad, pero no se ha divulgado la patente en ese momento, por lo que, bueno, se vio obstaculizada el desarrollo del cáñamo industrial o la rentabilidad era baja respecto a otros tipos de cultivos. Pasamos ahora a la década del 20 en Estados Unidos y nos teñimos de rojo porque aparecen las primeras bombas, las primeras amenazas a nuestra planta. Eh, Hay que contextualizar un poco. Estados Unidos es el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, instala su hegemonía. Puertas adentro, bueno, adentro de Estados Unidos, el conservadurismo va a imponer su agenda, o sea, va a aparecer el prohibicionismo, en este caso del alcohol. Se va a prohibir el alcohol entre el 19 y el 33, y esto, bueno, va a tener consecuencias gravísimas para la población. ¿Por qué? Bueno, porque va a llevar a la baja calidad del alcohol, va a llevar a una cartelización, por lo tanto, a una violencia en los intercambios y en los manejos de este negocio, que se tornó ilegal, y por lo tanto en 1933 se va a volver a la legalidad del alcohol para evitar los problemas que les mencionaba recién. Desde estos años, en realidad ya desde la década del 10,
aparecen las connotaciones negativas hacia la planta y sus consumidores culturales, en Estados Unidos van a ser mexicanos o descendientes de mexicanos y afroamericanos, afro-norteamericanos, lo cual va a dar por resultado la criminalización de estos sectores. Bueno, ¿y cómo funcionó esta criminalización? ¿Cómo se dio? Bueno, acá tenemos este personaje, William Hearst. William Hearst es un magnate de los medios. Si han visto la película El Ciudadano Kane de Orson Welles, está inspirada en la historia de vida de este hombre. Él es un magnate de los medios que inventa la prensa amarilla. ¿Por qué? ¿Qué es la prensa amarilla? Bueno, la prensa amarilla se nombra así porque los papeles, el papel del diario se vuelve amarillo muy rápido y este papel de diario es de pulpa de madera, o sea, ya no es de cáñamo. Entonces William Hearst se asocia con DuPont, quienes van a desarrollar justamente este proceso químico para tratar la pulpa de madera y hacer papel, ¿no? Entonces, no solo tiene este interés económico, sino que también tiene prejuicios respecto a quienes utilizan la planta de cannabis, ¿no? Lo que mencionaba antes, descendientes de mexicanos y descendientes de africanos. Los va a ir asociando en sus medios de comunicación como ociosos, violentos, y va a publicar historias asociando el origen étnico, este origen del que hablábamos, el consumo de cannabis, que se va a empezar a llamar marihuana, se va a abandonar el nombre cannabis y se va a empezar a nombrarla como marihuana, que es una palabra mexicana que tiene origen en el náhuatl, pero bueno, que suena muy mexicana, por lo tanto, o latina, por lo tanto en Estados Unidos va a facilitar este prejuicio xenófobo que está alrededor de la cannabis, y bueno, y va a asociar el consumo, el origen étnico, a crímenes violentos e irracionales, ¿no? O sea, van a aparecer noticias de violaciones, de asesinatos, producto de la cannabis. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Seguimos con la línea de la prohibición y acá tenemos a otro personaje, Andrew Mellon, que también es accionista de DuPont y en 1931, siendo secretario del Tesoro, va a nombrar a su futuro sobrino político, Anslinger, como jefe de la recientemente organizada Oficina Federal de Narcóticos y Drogas Peligrosas. También hay que mencionar que esto tiene alguna incidencia, o sea, tiene una incidencia muy importante, perdón, que en DuPont en 1933 se va a inventar el nylon, que va a ser el próximo competidor del cáñamo. Aparecen las fibras textiles como, bueno, como una amenaza para el cáñamo porque justamente van a venir a reemplazarlas. Y acá vamos a ver qué pasa en el cine. En el cine se lo usa, ¿no? Todos sabemos que el cine es un gran divulgador de propaganda, y se van a estrenar películas de difamación de la marihuana, ¿no? En el 36 se van a estrenar dos películas que son fundamentales. Una es Reefer Madness, lo cual Reefer significa porro y Madness locura, ¿no? La locura del porro, en la que se la asocia con la locura y la violencia. Y después hay otra película que se llama Marihuana, asesina de la juventud, en la que la cannabis lleva a la promiscuidad, al mundo delictivo y de adicción al opio, ¿no? Vemos, tal vez se las pregunto, como es asincrónica, se lo pregunto un poco retóricamente, ¿no? Pero podemos ver cómo cada prejuicio, cada cuestión que nos dijeron cuando éramos chicos y nos advertían sobre el uso de la marihuana, cómo tienen su origen histórico preciso, no es casualidad cada prejuicio, ¿no? Esto de la puerta de entrada a otras drogas, la promiscuidad, la delincuencia, ¿no? La locura. Y ahora vamos a ver un fragmentito de este documental que va a estar en la bibliografía. Bueno, me detengo un segundito para hablar de la bibliografía. En la bibliografía les dejé eh, varios artículos periodísticos de Fernando Soriano. Fernando Soriano es un periodista argentino que escribió este libro, Marihuana,
la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Si les interesa el tema, es un libro muy completo, en el que, de divulgación además, no es pesada la lectura para nada, en la que, bueno, cuenta toda la historia del cannabis, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Gran parte de esto que les estoy contando yo hoy, lo pueden encontrar ahí, y mucho más, por supuesto. Y después en la bibliografía van a encontrar algunos videos. Uno de ellos es este que vamos a ver ahora. Es un documental que se llama Grass, o sea, hierba, que es del año 99. Cuenta la historia sobre el cannabis en Estados Unidos. Y bueno, otros documentales que ya se los voy a nombrar después cuando llegue el momento de verlos. On addiction told officers that at least 50 of the girl's young friends were slaves to the to sign on to his uniform. Un segundo. Ahí estamos. Lauti, no tenemos sonido, ¿puede ser que no se escuche? Sí, puede ser. Ay, a ver. Antes Recuerdo se tener escuchaba este perfecto. problema. Sí, a mí se me escucha, ¿no? Sí, sí, a vos te escuchamos. A ver ahora. No, sigue sin No. sonido. Ay, un segundo porque no recuerdo cómo era esto. Igualmente también va a estar disponible en la bibliografía, así que si no se puede poner ahora, tranquilamente lo pueden ver después. Sí, denme un segundito. A ver. Es que había una función, pero no me acuerdo cuál es. Fíjate en el micrófono, abajo a la izquierda, la flechita que dice configuración, es para la configuración del audio. Quizás puedas apretar este que dice dejar el audio de la computadora. Probá ahí. Y después volverlo a sincronizar con tu micrófono. A ver ahora. No, no. No. No, la verdad que no sé. No, no se escucha, pero no te preocupes, podemos dejar el video cargado en la bibliografía y avanzamos en la clase. De última, Bueno, después podemos mostrarlo al final. sí, de todos modos tienen subtítulos, así que los dejamos igual a los videos y Dale, bueno, perfecto. lo pueden ver con sonido en el documental en sí. ¿Hay algo que se escucha? No. You want to kill me? This case, the state ranked trial of the defendant Ralph Wiley. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted.
It is recommended, Your Honor, that the defendant be placed in an institution for the criminally insane for the rest of his natural life. I see no reason why the request should not be granted. Wrap your child round this stick of cheek. Blow this game and get high with me. Determined to get the act passed, Anslinger unleashed a media campaign to make the public believe that this little-known plant growing at the side of rural roads was the biggest threat America had ever faced. Parents, beware. Your children homeward bound from school are being introduced to a new danger in the form of a drugged cigarette, marijuana. The Chicago mother watching her daughter die as an indirect result of marijuana addiction told officers that at least 50 of the girl's young friends were slaves to the narcotic, continuing addiction until they deteriorate, mentally become insane, and turn to violent crime and murder. Bien. Bueno, continuamos. Ahora se escucha, ¿no? A mí se me escucha. En algunos momentos se escuchaba, sí, mejor la última parte. Claro, pero debe ser por el micrófono, que entra por el micrófono. Pero no sé cómo hacer para que salga. Se escuchaba. Había una Igual, función. igual salió perfecto, no te preocupes, podemos avanzar. Buenísimo. Bueno, con ese terreno preparado, ¿no? de estigmatización y de idea de qué es el cannabis, llega la prohibición en sí. Bueno, ahí lo tenemos a Anslinger. Aparece el acta impositiva en 1937 de la marihuana. Anslinger va a meter el proyecto por vías burocráticas y va a lograr que el Congreso lo apruebe basado en publicaciones de la prensa amarilla y racista. Él va a venir con un expediente, se le llamó el expediente sucio. En ese expediente traía estas noticias, que, como las que veíamos recién en el video, de, bueno, cosas muy locas, como asesinatos en masa, producto del cannabis, como la promiscuidad. Una de las preocupaciones en este año, pensemos en esta década como una década en las que asciende el fascismo, que ascienden los autoritarismos, que los pensamientos conservadores se multiplican. Y una de las preocupaciones de Estados Unidos o de la clase dominante de Estados Unidos, podríamos decir, es justamente la mezcla interracial, ¿no? Que sus hijas blancas principalmente no tengan hijos de personas negras, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de mantener las cosas separadas, digamos, o de mantener a las etnias separadas, va también a tener influencia en estas decisiones. Entonces, a partir de esta acta impositiva, quienes quieran cultivar cáñamo van a tener que registrarse, van a tener que pagar este impuesto y van a tener el permiso. El tema es que nadie emitía esos permisos, justamente. Así que bueno, quedó de hecho prohibida la cannabis en Estados Unidos, ¿no? Bien, vamos ahora a pensar un poco qué respuestas tuvo esa decisión. Y acá tenemos el informe de La Guardia. La Guardia fue un intendente, un alcalde de Nueva York y fue un defensor de la cannabis. Inclusive él armó una comisión investigadora de científicos y va a contradecir a la propaganda oficial de ese momento. O sea, el resultado de estos estudios es que no es altamente adictiva, no genera violencia, no aumenta el deseo sexual, no induce a otras adicciones, ¿no? Esas son las cuestiones que se refutan, bueno, al año siguiente de la prohibición, ¿no? Anslinger va a catalogar a este informe como acientífico, ¿no? También en esta década tenemos que mencionar un aporte importante de las ciencias sociales. Se halla evidencia de que el uso de la cannabis es ancestral. ¿Qué pasa? Bueno, en Polonia, en 1936, Zula Bennett, que es una investigadora lingüista, una antropóloga, va a concluir que el ingrediente del aceite de la Santa Unción, que Dios, cuya receta Dios le baja a Moisés en el Antiguo Testamento, ha sido mal traducido
como caña dulce o caña aromática en el siglo III a.C., pero en realidad se refieren a la cannabis sativa L. O sea, uno de esos ingredientes, que lo podemos nombrar como cannabosem, que aparece en estas escrituras, y acá lo tenemos las palabras en el alfabeto hebreo. Este ingrediente de la Santa Unción habría estado ahí presente, lo que nos lleva, o que lo que nos trae a volver a pensar la cuestión de que Jesucristo puede haber usado cannabis en su aceite de la Santa Unción para realizar milagros, ¿no? O sea, esto nos da evidencia de que la cannabis está presente en muchísimas culturas de nuestra sociedad, inclusive en la nuestra, que es la cultura judeocristiana, ¿no? Occidental. Luego vamos a pasar a la década del 40. En la década del 40 aparece Roger Adams, en el año 40 inclusive, que va a conseguir aislar por primera vez el CBD de la planta, pero no puede describir su estructura química. También en el 41 vamos a ver que Ford va a crear el prototipo de un auto hecho y alimentado con cáñamo. Claro, con cáñamo se puede hacer inclusive combustible, pero también plásticos. Y bueno, en esta época tenemos que pensar que estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, ahora lo vamos a retomar a eso, y que la producción de acero está reservada para material bélico. Vamos a ver una propaganda que se rescató del baúl del tiempo, sobre el Ford de cáñamo. Miren lo que es esto. Amongst the thousands of products made from hemp, one of the most extraordinary is Henry Ford's plastic car. Built in 1941, it contained cellulose fibers derived from hemp, sisal, and wheat straw. The plastic was lighter than steel, yet could withstand 10 times the impact without denting. Bueno, si quieren buscar este video, porque salió sin audio, es un video muy cortito, pero se llama Henry Ford's Plastic Hemp Car, ¿no? Hemp es cáñamo en inglés, from 1941, de 1941, ¿no? Este auto, lo curioso es que se ha perdido su patente. Cosa loca, ¿no? Y después, acá tenemos para mencionar, en 1942, con la guerra de Estados Unidos, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, y con la pérdida de Manila, ahora lo vamos a ver en el video, Estados Unidos perdió su fuente de cáñamo de Manila justamente, y va a incentivar a granjeros de Estados Unidos a que cultiven cáñamo una vez más. Fíjense, este video también está buenísimo, no lo vamos a ver entero porque son 14 minutos, pero se llama Marihuana por la Victoria, 1942, para que lo busquen también en YouTube, y bueno, viene subtitulado, así que lo podemos ver un poquito. When these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years, even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. For centuries prior to about 1850, all of the ships that sailed the western seas were rigged with hempen rope and sails. For the sailor, no less than the hangman, hemp was indispensable. A 44-gun frigate, like our cherished old Ironsides, took over 60 tons of hemp for rigging.
including an anchor cable 25 inches in circumference. The Conestoga wagons and prairie schooners of pioneer days were covered with hempen. Then came cheaper imported fibers for cordage, like jute, sisal, and manila hemp, and the culture of hemp in America declined. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy, as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand%. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. In Kentucky, much of the seed hemp acreage is on river bottom land such as this, along the Kentucky River Gorge. Some of these fields are inaccessible except by boat. Thus, plans are afoot for a great expansion of the hemp industry as a part of the war program. This film is designed to tell farmers how to handle this ancient crop, now little known outside Kentucky and Wisconsin. This is hemp seed. Be careful how you use it. For to grow hemp legally, you must have a federal registration and tax stamp. This is provided for in your contract. Ask your... Bien, entonces ahí nos recomienda que pidamos el permiso correspondiente, ¿no? Para cultivar cáñamo. Bueno, ese fue un pequeño oasis en la prohibición, pero, digamos, sí, continúa prohibida. En 1960 vamos a tener otro hito fundamental, muy importante, porque se va a firmar la Convención Única de Estupefacientes y la cannabis va a entrar en la lista 1, o sea, en la lista de sustancias que son muy adictivas o de probable uso indebido. Y esta va a ser una forma de mundializar la prohibición. ¿Por qué? Bueno, porque se va a pedir la adhesión de diferentes países, o de la mayoría de los países que integran la ONU, y bueno, con la hegemonía de Estados Unidos en la posguerra, no quedan muchas opciones. Anslinger, la buena noticia es que Anslinger va a pasar al retiro voluntario, Kennedy lo va a obligar a retirarse, así que va a haber un vacío en la prohibición de investigaciones sobre el cannabis durante un tiempo, aunque eso no va a producir muchos cambios en Estados Unidos. Sin embargo, en Israel vamos a tener a este doctor búlgaro en el 64, Rafael Meshulam, el padre del cannabis, conocido por muchos, que nos dejó hace unos días apenas. Logró, bueno, él en el 64 logró identificar la estereoquímica del cannabidiol, ¿no? Lo que no había podido hacer Adams, él lo pudo completar, y también logró aislar y describir la estructura del componente psicoactivo, ¿no? Este otro cannabinoide principal, que es el THC, o el delta 9 tetrahidrocannabinol, cuyas estructuras podemos ver ahí en pantalla. También hay otros cientos de cannabinoides, pero bueno, estos dos son los principales y son los que más se han estudiado. Acá tenemos que mencionar que en los 70 ha habido nuevas investigaciones. Ahora lo vamos a ver. Este es otro documental que también va a estar en la bibliografía, que se llama El Científico, del doctor Rafael Meshulam. Bueno, acá él nos cuenta, él y su equipo, nos cuentan sobre cómo fue el camino de la investigación y cómo llegaron a los avances que lograron, de los cuales vamos a hablar ahora en unos minutos, y vamos a ver un fragmentito de este documental también muy interesante, fundamental para que lo veamos, les diría que es bibliografía obligatoria. Had no seizures while they were taking. Acá. What they have done is. It's not just discovered THC and then just, relied on that and didn't do much, but he continued to have such a vision
for the next step, and the next step, and the next step. 9, 8. Is that a test for whether I'm intoxicated or not? My name is Mahmoud A. El Soli. I am a research professor at the University of Mississippi. Cannabis is what I'm known for. Cannabis is a very old plant, a very old medicine, if you will, that people have used it for so many indications over the years. In the literature, marijuana has been used for all different types of things. One would say, well, you know, this is crazy. This is no such plant that can, you know, do all of this. And today, it's very easy to really go back to this old literature about the different indications for which marijuana was prescribed and find out that there is justification for that. Cannabis was used in the Middle East for thousands of years. As medicine. Who knows, maybe for other things as well. Many of the tribes at the time used cannabis. Assyrians used it for medicine, used it for excitation, as used it in religion. The Egyptians used it as medicine. Surprisingly, the Greeks and the Romans didn't know about psychoactivity, but they used cannabis as an anti-inflammatory drug. Cannabis in India was used by people who want to be delivered from all worries and care. Well, that's quite a good definition of anti-anxiety. We knew that cannabis had been used for epilepsy in the past. In the past, there is, for example, a translation of Arab story of the 15th century, and it says that one of the Arab leaders had epilepsy. Physician came over and gave him cannabis, and it cured him, but he had to take it for his entire life. So the field kind of told us, try it on epilepsy. We first tried it in animals and it worked. So at this point, we decided to go into humans. Trial took place in Sao Paulo. They had about 10 people that had epilepsy that could not be affected by the known drugs. We started giving them high doses of cannabidiol, 200 milligrams per day. And you were producing the cannabidiol from hashish? For almost 40 years, we didn't produce it. We isolated it. We separated it from hashish. Hashish contains about 4%, 5% cannabidiol. So it is really quite difficult to isolate, to obtain large amounts, but we did that. We were happy to note that indeed they had no seizures while they were taking cannabidiol, and it was published, and nothing happened afterwards. So far, 34 years later, this is the only publication of cannabidiol in humans against epilepsy. Bien, clarísimo, ¿no? Bueno, luego de estas investigaciones, pasamos otra vez a la banda de la prohibición y aparece Nixon en el 1970, que va a promulgar la Ley de Control y Prevención Comprensiva del Abuso de Drogas, que va a ser una ley más dura y punitoria que el Acta Impositiva del 37, y todo esto va a limitar las investigaciones nuevamente sobre la cannabis. En el 71, en una conferencia de prensa muy famosa, Nixon va a declarar la guerra a las drogas, va a decir que es el enemigo público número 1 de Estados Unidos, el abuso de drogas, y va a anunciar una nueva ofensiva a nivel mundial. En el 73 va a armar esta Administración de Control de Drogas, esta agencia gubernamental, federal, con la cual, bueno, también van a aterrizar en diferentes países, incluido el nuestro, ¿no? Todos sabemos que la DEA ha trabajado y trabaja en la actualidad en nuestro país, y bueno, también es una forma de injerencia extranjera en los países del sur del continente. Acá tenemos otro estudio, un estudio muy, muy interesante, porque bueno, acá tenemos la cuestión de otro médico, el doctor Robert Heath, de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, que en el 74 realiza un estudio
que reveló que el cannabis, en monos, ¿no? En primates, que reveló que el cannabis les había producido daño cerebral. Sin embargo, se negó a explicar la metodología usada en la investigación. Bueno, este producto, esta producción científica, lo que hizo fue permitir dar argumentos a la opinión pública, a los medios masivos de comunicación y a los políticos que optaban por este camino para difundir o para divulgar los daños que producía la marihuana. Sin embargo, en 1980, 6 años más tarde, va a ser revelada la metodología que utilizó el Dr. Heath. Bueno, aparentemente su forma de experimentar con los monos fue con máscaras de oxígeno, en las cuales no metían oxígeno, sino humo de cannabis. Aproximadamente quemaban lo que serían 60 cigarrillos de marihuana durante 5 minutos sin permitirles respirar oxígeno. Por lo tanto, bueno, podemos concluir o podemos pensar que ese daño cerebral que registraban esos monos que habían muerto o habían sufrido daños severos a su cerebro, había sido debido a la falta de oxígeno, ¿no? A la hipoxia. Bueno, pero sin embargo, otro mito de los que les comentaba antes, ¿no? Cuando veíamos las películas, este es otro mito con el cual fuimos criados y fuimos nos fueron tratando de disuadir del uso de la cannabis durante nuestra infancia, durante nuestra juventud, ¿no? Pero bueno, como les decía antes, todo tiene un origen histórico. Así que bueno, para 1990, esta es una década bastante importante para la investigación de cannabis, porque acá, arrancando en el 88, un poquito antes de la década del 90, van a aparecer nuevos descubrimientos. Bueno, Eileen Howlett va a descubrir el receptor CB1, el receptor con el cual interactuaba el THC en nuestro cuerpo, y a partir de encontrar y de aislar los receptores y clonar los receptores CB1 en el 90, en el 92 Medjolan y su equipo, pensando en que, bueno, si hay un receptor, tiene que haber algún endocannabinoide, logra descubrir e identificar la anandamida, que va a ser el primer endocannabinoide identificado, y va a aparecer la idea del sistema endocannabinoide, ¿no? Este es un tema a desplegar, pero básicamente, ¿no? Que tenemos en el cuerpo un sistema que procesa los principios activos de la planta de cannabis sativa y a su vez que producimos endocannabinoides como la anandamida que interactúan con estos receptores. En el 93 fueron descubiertos los receptores CB2, identificados y clonados, y en el 95 se va a aislar por primera vez otro endocannabinoide, el 2-AG. Para 1999 se va a postular la teoría del efecto séquito. La teoría del efecto séquito dice o plantea que el valor terapéutico de una planta entera, o sea, de múltiples principios activos, de múltiples cannabinoides, es más efectiva que los cannabinoides aislados. Por ejemplo, como mencionaba recién en el documental el doctor Rafael Medjolan, ¿no? Que ellos aislaban del hashish el CBD. Bueno, esta teoría postula que lo que importa es la planta entera, o lo más beneficioso es la planta entera, porque bueno, cada cannabinoide va produciendo diferentes efectos y diferentes beneficios a la salud. Pasamos al 2010, en el 2017, a la década del 2010, en el 2017 la OMS manifiesta que el CBD no es adictivo ni nocivo para la salud y que tiene potenciales terapéuticas, potenciales propiedades terapéuticas, y señaló que no está en el listado de las convenciones internacionales de control de droga de las Naciones Unidas, ni del 61 ni del 77, ni del 71 ni del 88. Esas convenciones las desarrollará
Úrsula más adelante, pero para que se hagan una idea, digamos, menciona que no está el CBD, pero bueno, sin embargo, está el cannabis, que bueno, que ambas cannabis incluyen tanto THC como CBD. Después, no se preocupen porque acá no están viendo nada de la historia argentina y la cannabis, y eso lo reservamos para la clase de Úrsula que va a dar más tarde. Y por último, les quiero mencionar este hallazgo arqueológico. En Tel Arad, en Israel, se han encontrado cannabis que contienen THC, CBD, CBN en un templo judío anterior al siglo VIII a.C. Estos vestigios, este cannabis que se encontró, se había quemado junto al incienso, ¿no? Entonces, digamos, este descubrimiento viene a apoyar un poco lo que plantea Zula Bennett en su investigación de 1936, en el que asocia al pueblo judío con el uso de cannabis, ¿no? Ancestralmente, estamos hablando de hace casi 3000 años. Así que bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Bueno, estamos en comunicación por si aparecen dudas, si necesitan algún material más, se pueden comunicar conmigo a través del campus y bueno, quedo a disposición. Bien, bueno, muchas gracias, Lauti, por esta presentación. La verdad que fantástico poder volverte a escuchar de nuevo. Para los alumnos, sepan de que en el campus pueden hacerle las consultas que lo requieran a los profes, en este caso a Lautaro. Y también va a estar la bibliografía que fue comentando que iba a estar ya subida en el campus. Así que, bueno, nos estamos viendo pronto. Saludos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Saludos. Lauti. Saludos. Chau Nina, chau Emi. Chao, chao.